Bien, entonces aquí tenemos un script bastante básico, genérico, para ejemplificar por qué el uso de base de datos. Una base de datos nos va a permitir desarrollar aplicaciones web o lo que se conoce también como páginas dinámicas para obtener información dinámicamente de la base de datos. Entonces, eso es por eso que necesitamos hoy en día en cualquier sistema informático que haya allá afuera en el campo de batalla una conexión a base de datos y una base de datos, obviamente. Aquí el script es con el lenguaje backend de PHP. PHP hoy en día es uno de los lenguajes más utilizados junto con su framework de Laravel. Aprovecho para invitarte al curso de PHP y Laravel que lo tengo aquí mismo en el canal, donde hablamos de PHP y Laravel desde cero. Y entonces, como te decía, MySQL es comúnmente usado para aplicaciones web, justo como la que tenemos por acá. Esto es un script, una página dinámica básica, pero ya estoy por más loco que te parezca, ya es una aplicación web con backend. Sencilla, pero funciona. Entonces, eso es lo que es las bases de datos. Y por eso te decía, eso es la importancia de las bases de datos. Para este código va a correr con MySQL 8, que es la versión que estamos usando. Y pues, como te digo, esto va mucho más allá. Todo esto se puede mejorar y hacerlo de mejor forma. Pero simplemente te lo enseño para que tú entiendas por qué se utiliza una conexión a base de datos. Fíjate, vamos a abrir los diagramas. Como yo ya te había mencionado. En este caso, déjame abrirlo, lo tengo por acá. Y como yo te dije, pues para conectarte a una base de datos necesitas lo que se conoce como un driver y a su vez una API de conexión. En nuestro ejemplo estamos usando en este caso la API MySQL. Bueno, estamos usando PDO y ya PDO detrás de las escenas hace uso de un driver, pero por ejemplo si estuviéramos en Java ocuparíamos el driver, en este caso el Java Driver, y aparte una API para conectarnos, para comunicarnos. En este caso pues estamos usando la API de PDO. Acuérdate que una API es una serie de métodos para interactuar con un pequeño software. Y en este caso, la API de PDO nos ofrece un método que se llama prepare para protegernos de inyección SQL. Nos ofrece, por ejemplo, un constructor para hacer una conexión. Nos ofrece también un método que se llama execute para ejecutar la consulta contra la base de datos. Nos ofrece también la API de PDO, un método fetch all para obtener los registros en forma de arreglo. Entonces, esto es lo que es una API, una serie de métodos para interactuar con un pequeño software. En este caso estamos interactuando con un pequeño software, un driver que se conecta a MySQL. Y aquí ya PHP por defecto ya tiene el driver incorporado por defecto para trabajar con MySQL o PDO. Pero para Java haces un paso extra. Entonces, como resumen, ya acabamos ahora sí ya. Vamos a abrir nuestros diagramillas. Y en este caso, déjame abrirlo por acá. SQL Statements. En este caso ya, a estas alturas del curso, ya hemos cubierto lo que es la introducción rápida a DML. Ya vimos el DDL, un vistazo rápido general del DDL. Vimos un vistazo rápido del CRUD, o lo que se conoce como DML. Y ahora sí ya vamos a pasar a ponernos un poquito más serios y a profundizar ya en el DML, precisamente en su cláusula select. Acuérdate que el select es para leer información, para consultar información, simplemente leerla, lectura. Y el insert para insertar, el update para actualizar y el delete. Pero si nosotros dominamos el select, ya los demás, el update, el delete y todo lo demás, es pan comido. Lo importante es que tú aprendas a hacer consultas SQL y eso se logra con select. Entonces ya vamos a ver los fundamentos de DML, el select, ya un poquito a profundidad. Pero antes de eso vamos a dar un resumen rápido. Y como yo te dije, para ayudarte a ti a entender cómo SQL está usado desde aplicaciones web, esta parte de primera del curso te mostró los componentes a nivel de hardware y de software de un sistema cliente-servidor. Acuérdate que una base de datos se está montada sobre una arquitectura de cliente-servidor. Y yo ya te enseñé los componentes a nivel de software y a nivel de software y de hardware. Por ejemplo, fíjate, ya vimos que a nivel de hardware, pues aquí está todo esto, un web server. Vimos también, por ejemplo, las relaciones y todo lo que hay detrás.
Entonces, pues yo también te enseñé cómo las bases de datos relacionales están organizadas y cómo algunas sentencias de SQL trabajan con los datos en una base de datos relacional. Ya con todos estos conceptos, ya tenemos buenas bases para empezar ya a profundizarnos. Vimos cómo el SQL de manera general se divide en dos, en DDL y en DML. Vimos conceptos también, por ejemplo, de primary key, una primary key compuesta, un table, etc. Pero no te preocupes, vamos a ir profundizando ya en su momento en cada uno de estos. Bien, entonces vamos a cambiar un poquito de tema. Y a estas alturas del curso, nosotros hemos usado lo que se conoce como MySQL Workbench, que como dice aquí, es una interfaz gráfica de usuarios, con ventanitas como las de Windows, etc. Pero por ejemplo, acuérdate que en Linux, para un servidor web, lo normal es usar línea de comandos. Y pues aquí en MySQL también es mucho mejor, siempre que se pueda, usar la línea de comandos. Y de hecho tú cuando hagas una aplicación web y la subas a producción, vas a subirla en un servidor Linux, por ejemplo, CentOS, Debian, Ubuntu, etc. Y eso va a tener solamente línea de comandos. Por consecuencia, tú sí o sí en algún punto, si no es que siempre, te vas a ver obligado a manejar la línea de comandos. Y pues déjame decirte que también MySQL tiene su propia línea de comandos, porque tú nunca vas a usar Workbench allá afuera en el campo de batalla, al menos para producción. Para desarrollo a lo mejor puede que sí, en tu computadora, pero ya en producción lo que es Workbench va a desaparecer. No lo vas a tener a la mano. Entonces voy a darte una introducción rápida a cómo usar MySQL con lo que se conoce como la línea de comandos. Entonces, como te decía, antes de MySQL Workbench, los programadores solían usar una herramienta que se conoce como Command Line, línea de comandos, o también conocida como el cliente de línea de comandos de MySQL, para conectarte a MySQL Server y trabajar con él. Acuérdate que Workbench es simplemente una herramienta para interactuar con el servidor de MySQL. Una cosa es el servidor de MySQL y otra cosa es Workbench. El servidor de MySQL es el motor como tal, lo que nos hace trabajar con la base de datos, pero MySQL Workbench simplemente es la herramienta para ver esa información. Entonces, aunque tú, como te digo, a lo mejor nunca vas a utilizarla para desarrollo, pero sí para producción, debes de saber cómo utilizar en este caso la línea de comandos. Pero no te preocupes, en cuanto a la instalación, esto ya está listo. Cuando tú instalas MySQL Server, el servidor de base de datos, como la quieras ver, por defecto casi siempre va a estar instalada ya la línea de comandos. Entonces aquí vamos a verlo cómo se abriría la línea de comandos aquí. Fíjate, vamos a presionar la tecla de Windows y acá tú no lo ves, pero ya te sale la barra de Windows. Y si tú tecleas Command Line, más bien tecleas MySQL, te van a salir todas las opciones. Y te va a salir una que sale MySQL 8.0, si es que estás usando esa versión, Command Line Client. Le das un clic, pum. Repito, tecleas Windows y luego tecleas MySQL y ahí te van a salir todas las opciones. Y te tienes que buscar la que dice Command Line Client. Entonces la abres y se te va a abrir esta consola de comanditos, como las que ya conocemos en Linux, por ejemplo, o aquí mismo en Windows. Entonces te va a pedir, te está alertando para que metas una contraseña. Aquí metes la contraseña de tu servidor de base de datos. En este caso se llama root. Y ahí damos un enter, metes tu contraseña que corresponda y fíjate cómo se nos abre una página de bienvenida. Dice, bienvenidos al monitor de MySQL. Pero esto es lo que es la Command Line Client. Pero lo vamos a dejar mejor para el próximo video ya mejor. Saludos.